En nombre del Patronato Cívico Cultural de Pueblo Libre, los saludamos en esta primera conferencia bicentenaria que vamos a iniciar hoy, lunes 13 de septiembre, con la ponencia titulada La política simbólica del protectorado, que está a cargo del doctor Pablo Ortenberg. Para el inicio del programa, por favor, Adolfo, tú da las... Ya, gracias. Gracias. Muy bien. Dando inicio, pues, a este programa, va mi desenvolvimiento como maestro de ceremonia. ¿Es el correcto? Señor presidente del Patronato Cívico Cultural de Pueblo Libre, PACPUL, señores socios del Consejo Directivo y señores socios e invitados, tengan todos ustedes muy buenas noches. El Patronato Cívico Cultural de Pueblo Libre, PACPUL, ha organizado un ciclo de conferencias virtuales los días lunes del presente mes de septiembre de 2021 a partir de las 7 p.m. A continuación, escucharemos las palabras del socio Gregorio Víctor Reyes Inca, presidente del Patronato Cívico Cultural de Pueblo Libre. Adelante. Muy buenas noches a todos los que nos ven y escuchan en Pueblo Libre, Lima y en el Perú. Yo soy Gregorio Víctor Reyes Inca, presidente del Patronato Cívico Cultural de Pueblo Libre, PACPUL, que es una institución sin fines de lucro. No somos parte de la municipalidad ni formamos de ningún ente estatal y está conformado por un grupo de vecinos preocupados por el patrimonio cultural e histórico de nuestro distrito. Y en el marco de las celebraciones por el bicentenario de la independencia, estamos organizando charlas, conversatorios, conferencias sobre diversos temas que acercan a los vecinos y vecinas a nuestra historia del lugar donde viven, para que lo defiendan y protejan. Por lo que hemos programado para el día de hoy la conferencia La política simbólica del protectorado a cargo del historiador doctor Pablo Ortenberg, de nacionalidad argentina. Seguidamente, la socia Sonia Bermúdez Lozano se encargará de dar inicio a este ciclo de conferencias semanales con la presentación del expositor para la presente conferencia. Sí, el expositor, el doctor Pablo Ortenberg, es doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y licenciado en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en Argentina. Es director del Centro de Estudios de Historia Política en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, USAM, en Argentina. Es profesor a cargo de la materia Historia Latinoamericana en esa casa de estudios. Es autor de libros y artículos sobre rituales políticos en Latinoamérica, entre los que se destaca Rituales del Poder en Lima, 1735-1828, de la Monarquía a la República, de Lima, del Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú del 2014. El original en francés fue publicado por la editorial de la EGES en 2012, y desde hace 10 años orienta sus investigaciones al estudio de la relación entre festejos de los centenarios patrios latinoamericanos y la diplomacia en Sudamérica. Vamos a darle pase al doctor Ortenberg para que dé inicio a su presentación. Gracias. Bien, muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias, Sonia, por la presentación, y a las autoridades del Patronato Cívico Cultural de Pueblo Libre por la invitación, y a los vecinos y vecinas de Pueblo Libre interesadas en conocer aspectos de la historia
de Lima, de Pueblo Libre, y para mí siempre es muy grato compartir parte de mis investigaciones académicas en historia, con la sociedad en general, interesados en historia, ¿no es cierto? Me parece que es una labor muy importante de los investigadores, la transferencia del conocimiento a la divulgación, ¿no? Que se llama histórica, ¿no? Y por eso, bueno, me alegra mucho esta actividad, y los felicito a los y las organizadoras del evento. Bien, aquí yo les estoy hablando desde Buenos Aires, son las 9:20 de la noche, por la diferencia horaria, y mis lazos con el Perú se remontan al año 98, cuando hice mi primer viaje para allá buscar fuentes, bibliografía para mi tesis de licenciatura en antropología, después en historia el doctorado, en fin, a partir de ahí siempre trato de volver y vivir por periodos en Lima, ¿no es cierto? Yo preparé un PowerPoint para ir compartiendo la charla. Voy a compartir la pantalla. Creo que ahí se puede ver bien, ¿no es cierto? Sí, sí se ve. Ahí va. Bien. Como dice el título de la ponencia, el tema que voy a desarrollar son algunos aspectos, desde el ángulo que siempre he investigado yo, que es el aspecto simbólico, en relación a la política, del protectorado, que como saben duró un año más o menos, ¿no es cierto? San Martín en Lima, con su ministro fuerte Monteagudo, que se ha destacado en ese momento, en fin, creo que conocen el marco. Yo primero quería iniciar señalando las coordenadas de contexto, ¿no? de ese régimen protectoral que existió durante más o menos un año en la ciudad de Lima, en el marco del proceso independentista peruano, que el proceso independentista peruano siempre es bueno recordar que no comienza ni tampoco termina el 28 de julio de 1821, ¿no es cierto? A esta altura ya es sabido que hay que comprender este largo proceso en un marco continental, ¿sí? Y digamos, en un mundo de revoluciones y contrarrevoluciones, interconectado por circulaciones, influencias recíprocas, a escala continental y también intercontinental, ¿no es cierto?, atlánticas, en donde los protagonistas son los pueblos y las ciudades, ¿no? Cuando entran en crisis, cuando entra en crisis el orden monárquico. Ahora voy a pasar a la siguiente. A partir del año 1808, cuando Napoleón invade Francia y Portugal, se desata entonces una crisis inédita política en la monarquía española, y se abre un ciclo de revoluciones, independencias, de búsqueda de nuevos órdenes políticos y procesos de cambio, ¿no es cierto? Entonces podemos pensar que en 1809 hay un primer ciclo de juntas autonomistas, no independentistas todavía, en varias ciudades de la monarquía española en América, ¿no? Pensemos en el 9, la junta en Quito, en Chuquisaca, la actual Sucre, ¿no? La Paz, y en el 10 hay otro ciclo de juntas autonomistas, como la de Buenos Aires, la de Santiago de Chile, en Bogotá, ¿sí? Y en ese marco hay conspiraciones y levantamientos en el sur del virreinato peruano, Tacna, Huánuco, la revolución del Cusco del 14, ¿sí? Es un ciclo largo de conspiraciones, levantamientos y batallas que se inicia a partir de esa crisis de la monarquía española, ¿no es cierto? Que al principio, como digo, buscan autonomía y luego, al calor de los acontecimientos, los actores de la época van a ir radicalizando su reclamo para pasar ya a buscar la independencia absoluta de la metrópoli, ¿sí? En ese contexto, a ver, paso a la siguiente, yo siempre me parece muy gráfico entender este ciclo de crisis y revoluciones
entender a partir de un triple desafío que se le presenta constantemente a estos actores, tanto autonomistas y luego independentistas, como a los realistas también, que mantienen fidelidad con la metrópoli. Recordemos que la metrópoli también está resistiendo en una guerra que ellos llaman de independencia contra los franceses. Usan la palabra guerra de independencia para los españoles, contra el invasor francés. Entonces, en todas partes del orbe hispano hay un triple desafío. Un desafío militar, es decir, tienen que ganar una guerra. Un desafío político, es decir, en ausencia del rey Fernando VI, que está prisionero en Bayona por Napoleón, ¿cómo nos gobernamos? ¿Cómo se gobierna en la metrópoli? ¿Quién gobierna la metrópoli? Bien, hay una Junta Suprema de Sevilla, luego un Consejo de Regencia. ¿Y cómo se gobierna también en los virreinatos? ¿No es cierto? Las ciudades de los virreinatos. Entonces, ahí aparece el desafío político. Pensemos un ejemplo lejano del Perú, podemos pensar en México en ese momento. En 1810 se desata la insurgencia, ¿no es cierto? La llamada insurgencia con Hidalgo, Morelos, y también Morelos está tratando de ganar una guerra autonomista y luego independentista contra los realistas en México, y al mismo tiempo está planificando una nueva forma de gobierno, creando diferentes asambleas, constituyentes, congresos, esbozos de constituciones, ¿sí? Entonces tenemos a la vez, en todas partes, un desafío militar y un desafío político. Y digo triple desafío porque también hay un desafío simbólico, que es lo que a mí siempre me interesó investigar, ¿no? Ese desafío simbólico, ¿qué es? Es ni más ni menos que la búsqueda de, mediante símbolos, discursos, rituales, desfiles, emblemas, de legitimar esas acciones militares de un bando o del otro, y de los nuevos ensayos de gobierno, las nuevas formas de gobierno que están ensayando al mismo tiempo. Es decir, el desafío político, ¿sí? Tanto del lado realista como del lado independentista. Y del lado realista, recordemos que aparece también en la experiencia de la Constitución de Cádiz, ¿sí? Que instala una monarquía constitucional, ¿sí? Liberal, en el año 12, ¿sí? Se aplica en el Perú hasta la restauración, cuando viene Fernando VII la anula en el 14, pero luego el golpe del general Riego en la península la vuelve a instalar en el año 20, y va a durar 3 años, el trienio liberal, hasta el 23. También se aplica en el Perú, en la parte del Perú fidelista, realista, ¿no es cierto? Entonces, hay también novedades políticas, como esta monarquía constitucional, que instala también una parte de los realistas, ¿no? Y que hay que legitimar. Hay que buscar símbolos, discursos legitimadores, imágenes. Se proclama la Constitución de Cádiz a través de rituales, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, tengamos presente este triple desafío y vamos a ver ahora, entonces, cómo... quería señalar esto antes, cómo en ese momento esos discursos legitimadores, ¿no? Esas prácticas simbólicas, se intensifican. Uno puede pensar, bueno, en una guerra lo más urgente es ganar las batallas, juntar recursos económicos, reclutas. Sí, eso es lo más urgente, pero irónicamente también se intensifican, se multiplican, se potencian las ceremonias legitimadoras de la acción guerrera, de las nuevas constituciones, etc., ¿no? Bien, estos temas, acá, bueno, lo puse en el PowerPoint, los desarrollo en mi libro que mencionó Sonia, Rituales del Poder en Lima, que ahora se puede descargar en forma gratuita del repositorio institucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Aquellos que quieran profundizar esos temas pueden descargar mi libro, y de hecho en lo que sigue la charla yo voy a extraer partes de mi libro para organizar este aspecto del protectorado. A ver, comencemos entonces, siempre presente ese triple desafío, con ese desafío simbólico para legitimar la independencia que
preside el general José de San Martín. Cuando pisa, saben muy bien que cuando pisa tierra peruana, la bahía de Paracas, una de las primeras medidas en su cuartel, luego en Huaura, es por decreto crear la primera bandera del Perú independiente, la escarapela, el escudo, ¿sí? Está muy preocupado San Martín en la dimensión simbólica, esa dimensión que le sirve para legitimar la acción guerrera y legitimar el nuevo orden independentista, ¿sí? Bien, está tan preocupado San Martín en ese aspecto que es lo primero que hace prácticamente. Bueno, envía la expedición de Arenales, por supuesto, pero en Huaura ya decreta este nuevo emblema para este Estado todavía por independizar, por construir, ¿no es cierto? Se da a la vez, ¿sí? Lo simbólico y lo militar, y lo político. Entonces manda también a buscar y capturar el viejo estandarte de Lima, el pendón real de Lima, que ahí en la imagen pueden ver una reproducción pintada por la hija de San Martín en Francia, un óleo, Mercedes San Martín, de Balcarce, en donde reproduce cómo era ese pendón real de Lima que San Martín envió a capturar casi ni bien desembarcó en el Perú, para reemplazarlo por la bandera que él creó, ¿no es cierto? La primera bandera del Perú independiente. Como sabrán, cuando San Martín deja el Perú, me adelanto al final, en el Congreso Constituyente le obsequia el estandarte de Pizarro, llamado de Pizarro, pero sabemos que no era el que usó Pizarro la conquista. El que usó Pizarro la conquista se supone que estaba en la catedral en Cusco y fue capturado luego por Sucre, enviado a la Gran Colombia, etc. Es el estandarte de Lima, el pendón real de Lima. Como pueden ver, hay parches cosidos con los nombres de los alférez que han paseado, que han tenido el honor de pasear el estandarte año tras año en las ceremonias anuales, de renovación de alcaldes, y también en las ocasiones en donde se juraba, es decir, se proclamaba públicamente en la Plaza de Armas a un nuevo soberano, ¿sí? En la época colonial. Ese era el uso tan importante del pendón real en Lima. De un lado estaba el escudo de la ciudad, con ¿sí? Las 3 veces coronada, la ciudad de los reyes, ¿sí? Y de otro lado el escudo de la casa dinástica, ¿no? Española. Ahora, fíjense, al lado es una reproducción de cómo se supone que fue adaptada esa bandera creada por San Martín en Huaura a la forma de estandarte que fue utilizado en la proclamación o jura de la independencia en la Plaza de Armas, en ese famoso sábado 28 de julio. Ahora vamos a ver cómo fue eso. Como sabrán, ese 28 de julio, que es una fecha que ha quedado históricamente como símbolo, momento símbolo, ¿no? De fundación del Estado independiente peruano, fue un acto, digamos, una dramatización, una escenificación que contiene varios sentidos. San Martín, como decía, muy preocupado por la legitimación simbólica de la acción guerrera y de la gobernabilidad, digamos, de un orden independiente, él llega al Perú con la idea que la guerra es una guerra sobre todo de opinión. Él no quiere ser visto como conquistador del Perú, ni como invasor de Lima, sino como libertador. Por eso, para él es siempre muy importante ser llamado por la voluntad popular como libertador. Si no quiere imponer desde afuera, si no quiere que los mismos pueblos adhieran, tengan el consenso para declarar ellos mismos la independencia. Como muchos sabrán, cuando San Martín entra a Lima, es una Lima ya sin militares, porque el virrey La Serna días antes
decidió estratégicamente abandonar la ciudad con el ejército y varias familias aristocráticas realistas, otras se quedaron, por supuesto, para rearmarse en la sierra, que fue una estrategia bastante inteligente, porque de ese modo continuó la guerra varios años más. Entonces, ante una Lima sin militares, las élites, muchas nucleadas en el cabildo, en el ayuntamiento, empezaban a ver con mucho temor las montoneras patriotas que asediaban la ciudad, y sobre todo la plebe de la ciudad que empezaba a saquear las propiedades. Entonces hay una serie de cartas que intercambian estos miembros del cabildo, miembros de la élite con San Martín para negociar los términos de la entrada del ejército a Lima. San Martín promete respetar la religión, respetar las propiedades, poner orden, pero siempre y cuando en el cabildo se reúnan vecinos, en la época se decía decentes, con vocación patriota, para declarar antes la independencia. Y eso es lo que ocurrió, ¿no? El 15 de julio empezaron las firmas de la declaración de la independencia, ¿sí? Entonces, de ese modo San Martín entró mediante ese pacto, ¿no es cierto? Al entrar, determinó que la proclamación iba a ser el sábado, 28 de julio, y explícitamente San Martín dice, con otras palabras, ¿no? Pero dice, quiero que ese sábado la proclamación o jura de la independencia por toda la sociedad en Lima reproduzca los mismos escenarios que las proclamaciones de los antiguos reyes, para resignificarlos. Dice San Martín algo así como, ya no van a jurar en los 4 actos de proclamación el vasallaje, el yugo, ¿no? La dominación o la esclavitud, etc. Ahora van a jurar en esos mismos lugares la independencia, la libertad. Y en lugar de pasear el pendón real, que les mostraba hace un rato, van a reemplazarlo por el pendón de la libertad, ¿sí? Con el diseño de la nueva bandera que él creó, ¿sí? Ahora, entonces, ese 28 de julio tiene ese sentido de mostrar, primero, instalar el vocabulario de la libertad y la independencia en nada más ni nada menos que en el corazón del poder virreinal hasta entonces, la Plaza de Armas, donde está el Palacio del Virrey, la Catedral, las instituciones más connotadas, más antiguas y poderosas, ¿no? La audiencia, ¿no? Del virreinato más antiguo de Sudamérica. San Martín quiere demostrar también que respeta ese pacto con los sectores de la élite, porque convoca a varios de ellos a participar de esa ceremonia, el conde de la Vega del Ren, ¿sí? El marqués de Montemira, en fin, ¿sí? Y también, como pueden ver, tiene que ver también con el proyecto monárquico que considera San Martín y luego Monteagudo como el más adaptado para gobernar de manera eficiente al Perú independiente. A ver, ahora voy a explayarme un poquito más sobre ese monarquismo de San Martín, ¿sí? También ese 28 de julio, a través de esos actos, San Martín está reemplazando nada más ni nada menos simbólicamente en esos escenarios a la autoridad suprema que ya no existe, que es el virrey, ¿no es cierto? Entonces está también legitimando su propia autoridad, ¿sí? Una autoridad desconocida hasta entonces en Lima, que es la de un general extranjero, ¿no es cierto? Bien. No es la primera vez en que se utiliza un viejo ritual monárquico para construir y intentar legitimar un nuevo orden por construir. Ya había sido utilizado ese mismo ritual, ese mismo ceremonial que utiliza, ahora les voy a mostrar el recorrido que hacen, cuando
en el 12, el virrey ordena la proclamación de la Constitución de Cádiz, ¿sí? Ya en ese momento, en los 4 tablados que se instalan, se lee la Constitución al público, ¿no? Entonces, no es la primera vez donde se reutiliza un viejo ritual asociado a la legitimación de los reyes, ¿sí? En Lima. Vamos a hablar un poquito del monarquismo de San Martín. A ver, San Martín y Monteagudo, estamos en el año 21. Recuerden que la crisis de la monarquía española se desata en el año 8, las guerras autonomistas primero se inician en América en el año 9, 10, hay ya una década de guerra y revolución y contrarrevolución. Es un momento donde en el contexto internacional acaba de reinstalarse el trienio liberal, digamos, la Constitución de Cádiz en el 20, el virrey Pezuela la había instalado, pero es un contexto donde el republicanismo está menos auspicioso en la mentalidad de los líderes criollos, cuando están observando una Europa de restauraciones monárquicas absolutistas por doquier, cuando están observando sobre todo en el Brasil monárquico, que está muy cerca, ¿no es cierto?, del Perú, del Río de la Plata. Entonces, la monarquía constitucional que propone San Martín no es algo raro, insólito, es algo que están volviendo a pensar como una posibilidad en varios lugares. Pensemos en el año 16, en el Congreso de Tucumán, San Martín, Belgrano, Güemes, cuando ahí se declara por fin la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, se barajan también posibilidades de formas de gobierno. Y estas 3 figuras tan importantes están a favor de la instalación de una monarquía constitucional, ¿sí? Independiente de España, pero monarquía constitucional. De hecho, Belgrano amasa, idea el plan del Inca, quiere coronar un descendiente de los incas, y que este nuevo estado enorme tenga su capital en Cusco, en fin, son ideas que estaban corriendo en la época. Y San Martín, en el año 27, cuando ya está en Bruselas, retirado de la vida pública, le manda una carta a su gran amigo de siempre, ¿no?, Tomás Guido, y le dice: por inclinación y principios amo el gobierno republicano. Nadie lo es más que yo, pero mi afección particular no me ha impedido el ver que este género de gobierno no era realizable en la antigua América española, porque carece de todos los principios que lo constituyen, y porque tendría que sufrir una espantosa anarquía que sería lo de menos si se consiguiesen los resultados, pero que la experiencia de los siglos nos demuestra que sus consecuencias son las de caer bajo el yugo de un déspota. Bueno, ven cómo San Martín se confiesa republicano de principios, pero cree que la monarquía moderada, una monarquía constitucional independiente de la metrópoli, es la mejor forma para este nuevo Estado peruano independiente. ¿Sí? Aquí pueden ver el recorrido del ritual de proclamación del 28 de julio, ¿no es cierto? Quiero insistir en algo para evitar una confusión. El ritual de proclamación del 28 de julio no instala una monarquía constitucional, ¿sí? Reproduce un ritual monárquico resignificado, ¿sí? Lo de la monarquía constitucional es una idea que alberga San Martín para que cuando luego funde la Sociedad Patriótica, él y Monteagudo, ponen a debatir a intelectuales, políticos peruanos para que elijan su propia forma de gobierno. San Martín y Monteagudo creen que la forma de gobierno que deben elegir es la de una monarquía constitucional. Mientras tanto, días después de la proclamación del 28 de julio, se instala el protectorado, un gobierno de transición, donde todas las medidas son de transición, que paradójicamente muchas de ellas quedaron hasta la actualidad, los colores de la bandera, el himno, aspectos simbólicos que perduran hasta hoy, ¿no es cierto? Pero bueno, retomando cómo fue esa proclamación, pueden ver ahí, no sé si llegan a ver,
en la línea roja, cómo era esa ceremonia de origen colonial que San Martín recupera, resignificada, ¿no es cierto? Hay un primer tablado, un primer acto de proclamación en la letra A, en Plaza de Armas, luego el paseo continúa por lo que hoy sería el Jirón de la Unión, hasta la Plazuela de la Merced, donde se hace el segundo acto de proclamación. Luego, ven, si siguen la línea punteada de color rojo, van hasta la Plaza de Santa Ana, donde hay un tercer acto de proclamación, regresan, y hay un cuarto y último acto de proclamación, donde está la letra D. Ahora voy a hablar un poquito más de esa plaza, la Plaza de la Inquisición, ¿no? Tiene varios nombres, ¿no? Que tiene una forma casi triangular, ¿no? Que ustedes seguramente conocen muy bien, como Plaza Bolívar, por el monumento a Bolívar, etc. Bien, y luego regresan hasta el Palacio Virreinal, que va a ser el Palacio Protectoral, ¿no es cierto? Bien, ahora, en el acto de proclamación, ese sábado 28 de julio, San Martín utilizó la banda bicolor, roja y blanca, y un traje rojo y blanco también, de protector. Y ese traje existe hoy día, está conservado, expuesto en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires. Es muy impresionante, ¿no es cierto?, ver el traje que usó San Martín en Lima, con los colores patrios, ¿no? Bien, ahora, ese breve año protectoral, ¿no? ¿Cuál fue la política simbólica que aplicó el gobierno del protector en Lima? Bien, yo quería destacar, porque no por cuestiones de tiempo, ¿no es cierto?, tres aspectos. Quiero destacar el aspecto, los rebautizos, ahora vamos a ver qué es eso, los proyectos de intervención urbana, con el ejemplo de la Plaza de la Inquisición. Luego voy a hablar de la creación de un calendario de fiestas cívicas, separado por primera vez de las fiestas de tabla o fiestas religiosas, ¿sí?, que crea Monteagudo, vamos a ver un poquito de eso también. Y la Orden del Sol, que crea San Martín, una orden en donde la aristocracia patriota va a tener su lugar dentro de la Orden del Sol, pero también va a tener lugar los que han hecho méritos patriotas, ya sea en actos de guerra, o donaciones, o cualquier mérito patriota a favor de la causa, ¿no es cierto? También va a ser premiado. Es una orden que recupera el símbolo americano por excelencia en la época, que es el sol, ¿sí? El sol incaico, que recuperan los criollos, San Martín, etcétera, que están dirigiendo la guerra de independencia, y voy a hablar un poquito de eso. Bien, sobre los rebautizos. Por ejemplo, no solamente cambian de nombre los espacios de la ciudad, muchos edificios, también los buques de guerra capturados son rebautizados, el Real Felipe, los baluartes del Real Felipe son rebautizados, pueblos enteros, no solo la misma ciudad de Lima, ya no es la muy noble y fidelísima ciudad de los reyes, sino de ahora en más heroica y esforzada ciudad de los libres. Como sabemos, irónicamente, no se ha llamado popularmente ni de un modo ni del otro. Lo habitual, lo coloquial era denominarla Lima, ¿no es cierto? Pero bueno, esos eran los dos nombres, los títulos, ¿no?, los nombres oficiales de la ciudad en ese momento. Y como ustedes bien conocen, vecinas y vecinos del pueblo de los libres, el pueblo de Magdalena pasa a ser rebautizado Pueblo de los Libres, ¿sí? Bien, la Plaza de Armas, en el año 12, con la Constitución de Cádiz, llegó también la orden de rebautizar todas las plazas donde se jure la Constitución de Cádiz, de todas las ciudades de la monarquía española, con el nombre de Plaza de la Constitución. Así que la Plaza de Armas se llamó por un pequeño momento Plaza de la Constitución por la Constitución de Cádiz, y el año 20 también, ¿no es cierto? Bueno, cuando llega San Martín, pasa a llamarla Plaza Independencia,
Plaza Independencia. ¿Sí? Ahora, quería, sobre este aspecto de los nombres y renombres, hay algo muy interesante. Los renombres son lo que antecede como premio honorífico a un pueblo o ciudad que se ha destacado a favor de la causa. Por ejemplo, heroica y esforzada Ciudad de los Libres. ¿Sí? Les voy a dar otros ejemplos. A ver. Gracias a su papel en la gesta independentista, un decreto concedió a Lambayeque el título de ciudad con el renombre de Generosa y Benemérita. Ese es el renombre, Generosa y Benemérita. Más tarde se le agregó Generosa y Benemérita Ciudad de San Martín de Lambayeque. La ciudad de Trujillo recibió el nombre de Ciudad Benemérita y Fielísima a la Patria. Y Huancayo, el de Ciudad Incontrastable. La adjudicación de renombres como reconocimiento a los servicios prestados a la causa tenía su antecedente virreinal. O sea, acá también San Martín está reutilizando un código que existía antes durante la época colonial. No fue una innovación de San Martín esto. La diferencia es que estos títulos otorgados a pueblos, villas y ciudades ya no premiaban la lealtad al rey, por supuesto, sino a la patria. ¿Sí? El premio a la adhesión requería perpetuar un sistema de jerarquización conocido. Por supuesto, al mismo tiempo, la guerra estaba redefiniendo permanentemente las fronteras entre realistas e independentistas. Entonces, los cambios de nombre era también una forma de marcar el territorio independizado del territorio todavía por independizar, ¿no es cierto? También tenía esa función. Bien, ahora, el ejemplo de la intervención urbana. Doy el ejemplo de intervención urbana con el de la Plaza de la Inquisición, que como vimos recién se rebautizó Plaza de la Constitución. Plaza de la Constitución. Plaza de la Constitución todavía a sancionarse. No confundamos esta Constitución con la Constitución de Cádiz que le decía hace un ratito. San Martín y Monteagudo rebautizan la Plaza de la Inquisición colonial con el nombre de Plaza de la Constitución, porque ahí piensan que va a sancionar la Asamblea Constituyente que va a crear la nueva Constitución del Perú Independiente, ¿sí? Entonces se refieren a esa Constitución todavía por crear, ¿sí? Ahora, hay un decreto muy interesante del 6 de julio de 1822, de Monteagudo, que quiero leérselos. Es un párrafo largo, pero vale la pena porque hay muchos elementos. Dice el decreto, para el 10 del que rige, es decir, del 10 de julio, debe removerse el mercado de la plazuela denominada de la universidad. Bueno, es la misma, ¿no? Porque también estaba la universidad ahí. Y más comúnmente de la Inquisición, a los lugares que designa el decreto de 18 del pasado. Es decir, quiere remover un mercado que funcionaba en esa plaza. Aquel sitio será tan memorable en lo sucesivo como ha sido antes odioso por hallarse en él el situado tribunal del Santo Oficio, donde han gemido tantas víctimas bajo el imperio de la superstición y de la tiranía política. Sus calabozos eran, en los últimos tiempos, la mansión de los más ilustres patriotas, y desde el fondo de su lóbrego y mortífero recinto se han elevado clamores que no han dejado de ser oídos. La Inquisición y los inquisidores ya no existen entre nosotros. En su lugar, la alta cámara administrativa de justicia, respetando las leyes que emanan de la naturaleza. Y cerca de este lugar va por último a reunirse el primer Congreso peruano. Justo es que se conserve la memoria de las causas y época de este cambiamiento, y que el paraje a donde tantos se han acercado temblando de horror ofrezca un monumento cuya magnificencia se aumente en cada año. Por tanto, el supremo delegado, es decir, Torre Tagle, pero el que está detrás de esto es Monteagudo, el supremo delegado ha acordado y decreta, primero, la plazuela denominada antes de la Inquisición se llamará en lo sucesivo Plazuela de la Constitución. Segundo, en su centro se levantará una columna por el modelo de la columna trajana y con las modificaciones del diseño que se dé
restableciéndose cerca de su base la fuente pública que antes existió allí. Tercero, y ya voy terminando el decreto, tercero, la columna será coronada por una estatua pedestre que represente al protector del Perú, señalando el día en que se proclamó su libertad, realzado en el pedestal con caracteres de oro. Cuarto, en la base se inscribirá el día en que se instale el Congreso Constituyente del Perú. Quinto, se sobrepondrá a la columna en cada año un anillo de bronce dorado en que se inscriban los acontecimientos más memorables de él. Y esta solemne ceremonia se practicará en los aniversarios sucesivos de la instalación del Congreso para que la posteridad encuentre en ellos la historia de los sucesos que hayan influido en su destino. En fin, aquí hay varios elementos. Por un lado, continúa la política ilustrada, borbónica, basada en principios de higiene y salubridad, de remover los mercados populares de las plazas y resituarlos en otros espacios, que tiene que ver con un principio de los Borbones arquitectónico de construir espacios diferenciados para cada función. Ya no están todas las actividades superpuestas en un mismo espacio como la Plaza de Armas, es decir, en la Plaza de Armas había corridas de toros, había mercado, depende del momento, ¿no? Había procesiones religiosas, ceremonias cívico-políticas religiosas, en fin, todo ocurría en un mismo espacio en diferentes momentos. Entonces, la política borbónica tendió a separar, disgregar esas actividades en espacios diferenciados y especializados. Pensemos en la época de Virrey Amat, que construye la Plaza de Hacho para las corridas de toros, ¿no es cierto? Bueno, aquí Monteagudo está siguiendo el mismo principio. Sacar, por principios de higiene y salubridad, el mercado popular que funcionaba en la Plaza de la Inquisición, y bueno, en ese lugar instalar esta columna, y les muestro, y aquí están las imágenes, Trajana. Bueno, el modelo Trajano era un modelo clásico del emperador Trajano, que como ven en la imagen, la fotografía, esa es la columna Trajana, construida por el emperador Trajano, y tienen en su relieve, cuentan la victoria contra los dacios, ¿no? Es un homenaje a la gesta del emperador Trajano, ¿no es cierto? Bueno, en París, en el año 5, Napoleón proyecta también construir una columna trajana, que se hace, pero es derribada luego y reconstruida después. Pueden ver la imagen en la Place Vendôme, una columna trajana, y en el original, la estatua pedestre que estaba en esa columna era el mismo Napoleón en actitud de César, ¿sí? De Julio César. Bien, entonces, para la Plaza de la Inquisición de Lima, Monteagudo proyectaba construir algo similar. Ahora bien, él dice que en cada anillo iba a figurar los eventos políticos sancionados por el Congreso más importantes año tras año, ¿sí? Hay una clara vocación cívica, legislativa, en ese monumento, ¿no? De hecho, el San Martín que proyecta construir es un San Martín pedestre, ¿no? No es un San Martín a caballo en grito de guerra, ¿no? En actitud de guerra, sino un San Martín tribuno, podríamos decir. Un San Martín protector de las leyes, ¿no? Bien, eso es un ejemplo, entonces, tanto de rebautizo como de intervención urbana, ¿no? Me pareció interesante mostrarlas. Luego, Monteagudo crea también un primer calendario de fiestas cívicas, ¿sí? Por supuesto está el 28 de julio ahí, pero también hay muchos otros aniversarios que deben ser celebrados, conmemorados. Por empezar, fíjense cómo la cantidad de fiestas religiosas obligatorias quedan reducidas a un número de 6. En la época colonial eran muchísimas más. Entonces hay una reducción de fiestas religiosas y hay una creación de nuevas fiestas cívicas. Por supuesto, estas fiestas cívicas
tienen un componente religioso porque una parte se lleva a cabo en la catedral, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el aniversario de la batalla de Chacabuco, de la de Maipú, la independencia de Buenos Aires, así la nombra, independencia de Buenos Aires, no de Argentina. Pensemos que Argentina no existía. Era las Provincias Unidas del Río de la Plata, la ciudad cabecera de Buenos Aires. Bien, independencia de Buenos Aires. Aniversario de la independencia, por supuesto, del Perú, el 28 de julio. ¿Sí? El 30 de agosto tiene que celebrarse porque es el aniversario de la fundación de la Orden del Sol, cuya patrona es Santa Rosa. ¿Sí? Por eso no va a ser en la catedral el acto religioso, sino en la iglesia de Santo Domingo, ¿no? Asociada a la Santa Limeña. El 8 de septiembre desembarco en Pisco, 18 de septiembre independencia de Chile, el 8 de octubre aniversario del juramento del estatuto provisorio que instala el gobierno protectoral, ¿sí? El 6 de diciembre la batalla de Pasco, el 29 de diciembre la independencia del departamento de Trujillo. Ven cómo la independencia del Perú contiene el 28 de julio, pero también la proclama de independencia anterior, que fue, por ejemplo, en Trujillo. Saben que hubo varias declaraciones previas a la del 28 de julio del 21, ¿sí? En el espacio de las ciudades de la costa, sobre todo, ¿cierto? Bien. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué nos dice qué nos dice esto? Bueno, fíjense cómo el primer calendario de fiestas cívicas, digamos, peruano, tiene una amplitud continental. Conecta a Lima con Trujillo, con Pisco y con ciudades como Chacabuco, Maipú, Buenos Aires. Tiene una amplitud continental que, por supuesto, está autocelebrando la gesta sanmartiniana. Sí, hay algo de autocelebración, pero al mismo tiempo hay un sentido de independencia continental, ¿sí? No es la independencia de un país, es un proceso independentista largo y ampliado geográficamente, ¿no? Eso es muy interesante. Bien, sobre la Orden del Sol y la participación de las mujeres en la Guerra de Independencia. Quería señalar esto porque San Martín fue bastante innovador en esto también. Cuando crea la Orden del Sol, crea una sección femenina para premiar el mérito patriota de las mujeres. Por ejemplo, aquellas mujeres que han seducido, se llamaba así seducido, es decir, convencido, persuadido a los miembros del batallón Numancia para que se pasen de lado al bando patriota, son premiadas. Manuela Sáenz fue premiada, muchísimas mujeres de sectores altos, de sectores más populares, fueron premiadas con una banda bicolor, un diploma, y les daba el lugar de participar en ceremonias en la Plaza de Armas, en desfiles, y eso generó en algunos, por ejemplo, testimonios de viajeros, generó como cierta inquietud, ¿no? Ver a las mujeres participando tan activamente en la política. Por supuesto, es una participación no formal en la política, pero ni siquiera, fíjense, Napoleón, con su Legión de Honor, consideró una sección femenina. Cuando Napoleón premió con la Legión de Honor a una mujer, no fue por hecho de ser, no fue con un premio femenino, sino con una Legión de Honor única, y la premió por ser buen lugarteniente, ¿no es cierto? Un caso muy particular. En ese sentido, San Martín fue bastante innovador. Monteagudo ya había escrito en el año 11 en Buenos Aires una nota en el periódico en Buenos Aires llamando a las mujeres, madres, esposas, hijas, hermanas, para que persuadieran a sus esposos, padres, hijos, hermanos, para que luchen por la independencia. Es decir, ya hay un intento de incluir a la mujer en la gesta independentista, y bueno, últimamente hay muchos estudios que se están publicando, por suerte, sobre la participación femenina en la independencia en muchos aspectos, como espías, en la misma acción guerrera, no solamente con tareas de cuidado de los caídos, de los enfermos, de los heridos, no solamente con esas tareas
de cuidado, sino también en la misma acción guerrera, ¿no? Pensemos en Juana Zurduy y muchísimas otras mujeres del espacio del ex virreinato peruano, participaron también tomando las armas, ¿no es cierto? Bien. Por supuesto, estas medidas generaron impugnaciones, críticas en algunos sectores, y en sus enemigos políticos que todavía existían de forma velada, por supuesto, en Lima. Por ejemplo, les voy a dar unos ejemplos, ¿no? Esto que les comentaba, en ambos bandos veían a estas mujeres politizadas de la Orden del Sol con mucha suspicacia, ¿no es cierto? Y quería también recordarles un ejemplo de crítica que le hace un viajero inglés que está viviendo en Lima en ese momento, que se llama Stevenson, que claro, Stevenson es un inglés que está del lado de Cochrane, de Lord Cochrane, que, como sabemos, tenía mucha rivalidad y conflicto con San Martín. Entonces, Stevenson no hace más que impugnar la labor de San Martín en el Perú. Pero me parece interesante leerles una cita de Stevenson, porque nos habla de la cuestión simbólica, que es el eje de la exposición. Stevenson. Les voy a leer un pequeño párrafo de Stevenson en sus memorias. Stevenson dice, en un momento de este breve año protectoral, ¿no? Estamos hablando siempre, los enemigos estaban victoriosos, los patriotas tenían algún funesto revés, lo que quedaba de las tropas estaba descontento y veía que ninguna de las promesas que les hicieron se había realizado. El oro y la plata habían desaparecido, el gobierno los había sustituido con un papel moneda, las contribuciones a punta de bayonetas, mientras que el protector de la libertad de estos países, después de haber estado ocupado durante 6 meses en crear órdenes de caballería, establecer tribunales, esbozar bordados e inventar uniformes, se había retirado a su casa de campo para descansar de sus trabajos. Bueno, es muy mordaz, muy sarcástico Stevenson, pero nos sirve para darnos cuenta que estaba muy presente en la sociedad esta labor simbólica de San Martín, con gente que lo aprobaba, gente que no lo aprobaba. Digamos, la gente que no lo aprobaba lo impugnaba de esta manera, diciendo que solamente había esbozado bordados, solamente había inventado uniformes, ¿no es cierto? Y se había retirado a su casa de campo para descansar de sus trabajos. Bueno, está hablando, como saben, vecinos y vecinas de Pueblo Libre, del Palacio de Pezuela, en el que se hospedó buena parte de su estadía, ¿no? San Martín, y luego Bolívar, ¿no es cierto? Bueno, luego, para ir terminando, en esta última imagen, uno puede pensar entre comillas, en un proyecto civilizatorio de inspiración ilustrada de San Martín y Monteagudo en Lima. ¿Por qué? Junto con lo que les acabo de comentar, sancionan unos decretos de inspiración ilustrada, como por ejemplo, un decreto que prohibía fumar, comer y gritar en el teatro. Fundan la biblioteca, un decreto que fundan la biblioteca, en la cual Monteagudo es el organizador, ¿no? San Martín dona su biblioteca personal, crean escuelas lancasterianas, ¿sí? Prohíben el juego por dinero, que era un mal de la época, sobre todo en clases altas. Cierran el Coliseo de Gallos, prohíben la riña de gallos, prohíben el juego de carnaval, intentan prohibir los toros, y bueno, no pueden, porque los toros justamente les sirve para muchas cosas. La corrida de toros sirve para recaudar dinero, comprar buques de guerra, como ocurrió en un momento, sirve también para, antes de cada corrida, hacer una pequeña dramatización alegórica de propaganda patriota, donde por ejemplo hay un caso donde
un personaje disfrazado de godo es perseguido por los patriotas y vencido antes del espectáculo de los toros, en Hacho, ¿no? San Martín en la Quinta de Magdalena es despertado varias mañanas con corridas de toros ahí mismo en su honor. Y en fin, no puede, aunque intentan prohibirlas, no pueden por lo arraigado y también por la utilidad económica y de propaganda que tienen las corridas. Cuando viene Bolívar, a Bolívar le encantan las corridas, va a ser diferente. Pero bueno, San Martín y Monteagudo, con esta batería de decretos, de medidas, nos enseñan que tienen una continuidad con el pensamiento ilustrado de fines del siglo XVIII, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, el reformista de la monarquía española, Jovellanos, tiene un famoso escrito en contra de las corridas a fines del siglo XVIII. El mismo Monteagudo en Buenos Aires también tiene una nota en la prensa en contra de las corridas de toros como acto de barbarie. Entonces están, de este modo, también llevando a cabo una especie de guerra civilizatoria donde los españoles, los realistas, son ubicados discursivamente en el lado de la barbarie, del atraso, de la superstición, de los cultos, de la tiranía también, y los independentistas del lado de las luces, ¿sí? De la civilización. Bueno, toda esa labor tan interesante, con tantos ángulos para seguir profundizando, son llevados a cabo durante el gobierno protectoral en Lima. Bueno, y yo creo que con esto ya cierro, y si hay preguntas, encantado de responder y de comentarios. Y agradezco entonces la invitación nuevamente y la atención de todos y todas que estén interesados en estos temas. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Ortenberg. Y sí, bueno, pasamos a la sesión de preguntas. No sé si Ramón o Alcibiades tienen algunas preguntas. Y yo por mi parte quería saber si podría ampliarnos un poco más sobre el tema de las mujeres y la participación de ellas y cómo fue este proceso de otorgarles estas órdenes del sol. O sea, cómo es que San Martín tenía estas mujeres para darles este premio y cómo ellas participaron. ¿Cuál fue el proceso? ¿Cómo se fue dando esta premiación? Gracias. ¿Respondo ahora o esperamos reunir varias preguntas como quieran? Puede que vaya respondiendo mejor. Sí. Bueno, sobre las mujeres, como les decía, hay muchos trabajos. Se acaba de publicar un libro en el cual hay un artículo mío que yo ya había publicado, ¿no? Que se reeditó, Claudia Rosas Lauro, Mujeres de Armas Tomar, se llama el título del libro, que compila muchos trabajos sobre la participación de las mujeres en la independencia peruana. Acaba de salir, y bueno, lo recomiendo. Como decía, las mujeres han participado de diferentes modos en la guerra de independencia, tanto tomando las armas, pensemos, bueno, también en las famosas rabonas, ¿no? Que iban, porque eran guerras donde, eran ejércitos de los dos lados, que tenían un lado de ejército regular y también muchos regimientos, ¿cómo decir?, montoneras y guerrillas irregulares, ¿no? Pero que estaban articulados todos, y en todas estas formas había mujeres participando, muchas tomando las armas, y en el caso que les comentaba recién, también haciendo trabajo de seducción, se llamaba así, que como decía era persuadir a los hombres para que tomen las armas del lado patriota, por ejemplo, ¿no? En cambio, fíjense que esto, para ampliar un poquito el tema, en las ceremonias
coloniales, los rituales coloniales de proclamación de reyes. Participaban las mujeres en los rituales, por supuesto, pero no como grupo segregado, no como sector separado, sino como representando alegorías como las virtudes cardinales, las virtudes del buen príncipe, eran como estatuas vivientes en los carros. En cambio, o también muchas mujeres vestidas de blanco que arrojaban pétalos, flores, al paso de los guerreros victoriosos. Estoy pensando en Goyeneche, en Potosí, en fin. Eso era muy común también en el periodo colonial, pero la novedad es que estas mujeres patriotas que forman parte de un sector nuevo aparecen como sector en sí separado, desfilando, ¿no? Desfilando. Y es muy interesante porque hay un viajero que, Matheson, anglosajón, que observa uno de estos desfiles y lo critica y dice, no, estas mujeres, como no puede, dice algo así como las medidas impopulares contra los peninsulares, de expulsión de peninsulares, que sabemos que fue tremendo, ¿no es cierto?, que Monteagudo expulsó centenares de peninsulares de Lima. Bueno, y que eso le costó mucha adhesión popular al protectorado, ¿no? Esas medidas tan jacobinas, diríamos, de Monteagudo. Entonces, al otro día de una de esas expulsiones se hace un desfile donde participan las mujeres patriotas con la banda bicolor, y Matheson dice, no, fue lamentable, fue patético ver esas mujeres que quisieron desfilar para distraer la atención, eran 12 mujeres disolutas, dice, ¿no? ¿Cómo está asociado la presencia de la mujer rápidamente para el lado de la sexualidad, el lado privado, y para desprestigiarla, ¿no es cierto? Entonces, era algo que no solamente hacían los realistas, los enemigos realistas, sino también del lado patriota también tenían sospechas cuando las mujeres tomaban las armas o aparecían en la plaza pública desfilando. De hecho, estoy pensando también otro ejemplo, cuando San Martín es homenajeado con una obra de teatro en una de estas ceremonias por su recibimiento, etc. La obra de teatro se llama Los Patriotas de Lima, algo así, el título extenso no lo recuerdo, pero Los Patriotas de Lima, y hay un momento donde hay un diálogo entre dos personajes varones, hombres, que hablan de las mujeres que ahora toman el fusil, y uno le dice, ¿hasta dónde hemos llegado? O algo así. Del lado patriota, ¿no es cierto? Increíble. Entonces, bueno, hay mucho para seguir hablando de las mujeres, pero con estos ejemplos creo que doy un panorama. Sí, acá las conocemos también como las patricias, incluso la señora Catalina Sixia, que es miembro de la Asociación Cívica Plaza de la Bandera y también una de las fundadoras del patronato, ella tiene un registro con los datos y los nombres, incluso una relación de estas mujeres, ¿no?, que participaron con San Martín, premiadas por él con esta Orden del Sol. Sí. Sí, hay, con nombre y apellido se puede reconstruir esos listados, por supuesto, sí, muy interesante. Doctor, otra pregunta, bueno, no sé si ellos quieran, Ramón y Alcibiades, y también tenemos en la sala a Juan San Martín. También, Juan, no sé si deseas hacer una consulta, pero yo una pregunta también quería hacerle antes. ¿Cómo es que San Martín se dio el tiempo para poder también organizar actividades en artes y culturas? Porque, por ejemplo, él fundó la biblioteca, fundó un museo, también participaba en las obras de teatro, entonces las corridas de toros, bueno, toda esta diversidad de actividades en esta época de independencia. ¿Cómo es que él lo hacía siempre en cada lugar, en cada ciudad en la que llegaba? ¿O es que aquí tuvo más, digamos, tiempo, lo pudo hacer, fue más factible hacerlo aquí en Lima, en la Magdalena, cuando estuvo aquí también, como mencionaba, lo de las corridas de toros? Bueno, no sé qué otras actividades pudo haber realizado, pero, o sea, ¿cómo se dio eso? San Martín
tenía esta preponderancia por estas actividades, o es que alguien más lo apoyaba y él decidía y que sí que se pueda continuar, ¿no? ¿Cómo fue esto? Bueno, para mí es clave pensar que San Martín viaja al Perú con la idea de que va a llevar a cabo una guerra de opinión. Él quiere ser aceptado, quiere conseguir la adhesión, porque no tiene suficiente, no es segura la fuerza militar que tiene como para vencer de una sola batalla a los realistas, ¿sí? Entonces, para él es fundamental captar la simpatía, la adhesión de la sociedad en la que está. Y entonces participa de todos esos códigos de origen colonial, esos códigos cortesanos, ¿no? El teatro, los toros, las ceremonias. Es muy interesante que hay una memoria de Basil Hall, un personaje anglosajón también cercano ahí a San Martín, que está el 28 de julio en la proclamación, y dice Basil Hall que Basil Hall creía ver por momentos a un San Martín un poquito incómodo de tanto boato y ceremonia. Pero bueno, es la opinión de Basil Hall, no sabemos realmente si San Martín disfrutaba, seguramente se habrá incomodado algunas veces, y a otras veces habrá disfrutado mucho. Sabemos cómo era amante de la música, su gran oído para elegir el himno, así que los bailes, me imagino que tocaba la guitarra muy bien, ¿saben? Así que la parte musical, artística, la habrá disfrutado mucho seguramente. Pero bueno, también recordemos que él sufría dolores muy seguido, y en varios momentos tuvo que estar en el Palacio de la Magdalena recluido, ¿no es cierto? También tuvo que ausentarse para entrevistarse en Guayaquil con Bolívar, en fin, hubo muchas ausencias. Por eso es importante, en muchísimas de esas medidas, decretos, estaba Monteagudo detrás, ¿no es cierto? La gran pluma de Monteagudo, ¿no? Gracias. Una pregunta. Disculpa. Doctor Ottenberg, directamente de Pueblo Libre, el cambio del pueblo de los libres de la Magdalena, ¿es una idea de San Martín? ¿Ocurrió un evento especial acá en el distrito que lo inspirara a él cambiar el pueblo de los libres? ¿Algo lo impuso, lo motivó a poner el pueblo de los libres, o solamente fue una idea? Bueno, no me he encontrado documentación para responderle fehacientemente la pregunta, pero podemos suponer que al ocupar el Palacio de Pezuela, en la Magdalena, era fundamental cambiarle el nombre, ¿no? Como el libertador del Perú va a estar en un espacio con un nombre, digamos, sin un nombre que también resalte la gesta, ¿no? Y ocupando la vieja vivienda, la vieja quinta de Pezuela, ¿no? Por eso yo supongo que al estar ahí, en ese lugar simbólicamente tan importante donde había habido Pezuela, intentó rebautizar ese lugar, ¿no? Pero bueno, probablemente haya algún documento, no lo conozco, que nos diga si se le ocurrió a él directamente, si fue una decisión de Monteagudo, y la razón, ¿no? Gracias. Sí, al respecto, doctor Pablo, José de San Martín en el protectorado le ordena a Torre Tagle para que crea el distrito de los pueblos de los libres, que fue un 10 de abril de 1822. El próximo año cumplimos, pues, en Pueblo Libre, pues, el bicentenario de su creación, como los Bien, pueblos libres. Entonces, la respuesta está ahí, sí. Creación política. Sí. Bien. ¿Ramón? Micro, Ramón. Sí, quería consultar sobre
sobre la sociedad patriótica que hubo en Argentina, ¿no? Una sociedad patriótica ahí donde estaba Belgrano, San Martín, y allí discuten esa posibilidad de que un inca sea el monarca, ¿no? Incluso llegan a traer a un pariente de Tupac Amaru, lo llegan a traer. Esa idea, ¿por qué abortó? ¿Por qué no continuaron con la idea? Bien, a ver, hay que diferenciar. La sociedad patriótica creada en Buenos Aires fue un poquito anterior. Usted está hablando del Congreso de Tucumán del 16, es donde ahí circula esa idea del plan del Inca, sobre todo impulsada por Belgrano. La sociedad patriótica de Buenos Aires, un poquito anterior, todavía no estaba presente esa propuesta, ¿no? En el Congreso de Tucumán sí. Ahora, y sí, como usted dice claramente, Belgrano había pensado en un descendiente de Tupac Amaru, ¿no? De hecho llega a viajar ya muy anciano, Juan Bautista Atahualpa, ¿no? Que escribió sus memorias tituladas 40 años de cautiverio, que él era muy joven cuando fue la rebelión de Tupac Amaru II, en 1780, 81, y se salva la represión, pero lo envían preso a Ceuta. Y ahí está 40 años preso. Bueno, el gobierno de Buenos Aires le financia una pensión ya al final de su vida en Buenos Aires, sobre todo para que escriba sus memorias. Bueno, parece que esa figura había sido pensada, ese personaje había sido pensado, esa persona por Belgrano como un posible emperador incaico de una América independiente. Y lo cierto es que el plan del Inca tuvo mucha resistencia en ese momento, por muchos políticos de Buenos Aires que se burlaban con términos racistas. Hay expresiones de la época muy denigratorias, dice vamos a tener un emperador en hojotas o algo así, como había un muy fuerte racismo, ¿no es cierto?, en varios personajes muy influyentes del Río de la Plata que desacreditaban esa versión. Pasos Canqui era un periodista que estaba en el Congreso de Tucumán, pero era republicano, entonces se opuso también a ese proyecto. Se supone que porque su linaje, su ascendencia era aymara y no quechua, la de Pasos Canqui, entonces tampoco se sentía muy identificado con ese proyecto de coronar un descendiente de los incas. Sí, hay varios trabajos sobre ese plan del Inca. Saben que, bueno, Juan Bautista Atahualpa murió muy viejito acá en Buenos Aires y fue enterrado en el cementerio de Recoleta. Se ha encontrado, creo que han encontrado en los libros históricos de ingreso de los cuerpos, ¿no?, su nombre, pero nunca se han encontrado los restos. En el famoso cementerio de Recoleta, que cualquiera que viene como turista a Buenos Aires lo suele visitar, ¿no es cierto? Ya, pero ese monarca inca no iba a gobernar, ¿no? Era como una especie de símbolo nada más, ¿no? O sea, lo que iba a ser una monarquía constitucional. Exacto, sí, siempre están pensando en una monarquía constitucional. Siempre están pensando en una monarquía constitucional. Ahora, cuando San Martín en Lima y Monteagudo crean la Sociedad Patriótica en Lima, en donde participa, como saben muy bien seguramente, Sánchez Carrión, que manda las cartas firmadas como Solitario de Sayán. Bien, hay unos debates, hay varios debates. El más importante es ese, ¿cuál es la mejor forma adaptable al Perú, ¿no?, de gobierno? Y Monteagudo, San Martín están tratando de, ¿cómo decir?, de impulsar más a los que están del lado de la monarquía constitucional. Y varios argumentos de los republicanos que están en contra, uno de los argumentos de los que están en contra es que les parece que no hay mucha diferencia con la monarquía absolutista. Y hablan
un ideólogo del absolutismo muy famoso, Bossuet, dice, bueno, sus palabras me recuerdan a las de Bossuet, le dicen a un orador del bando a favor de la monarquía constitucional. Bien, se terminan imponiendo, como saben, los republicanos, ¿no? Ahora, a todo esto, en ausencia de San Martín, Monteagudo hizo mucho para desacreditar, ¿no?, el protectorado, se ganó muchos odios, ¿no? Yo tengo un artículo sobre los diferentes odios que va concentrando la personalidad de Monteagudo, que terminan con el motín que lo derroca, ¿no?, lo depone. Entonces San Martín, cuando vuelve de Guayaquil, se encuentra con que le bajaron a su ministro, bueno, renuncia con todos los honores, pero bueno, está terminado el proyecto protectoral ahí. Monteagudo se ganó muchos odios distintos, decía, por querer influir en ese debate, por sobre todo la expulsión tan violenta, ¿no?, de centenares de peninsulares, de Lima, que tenían lazos familiares con criollos, ¿no? También por su personalidad tan arrogante, que muchas veces, que despreciaba bastante por momentos a la aristocracia local, la veía como atrasada, en fin, era como muy, muy arrogante. Y también sufrió el racismo ahí en Lima, Monteagudo, porque él era mulato, y muchas de las acusaciones, por ejemplo, en el periódico La Abeja Republicana, donde estaba Sánchez Carrión, etc., por momentos le tenían insultos racistas contra él. Me acuerdo uno que le decían el semi-etíope de Monteagudo. Bueno, recibió muchas acusaciones. También acusaciones de tipo moral. Sí, también acusaciones de tipo moral. En el famoso texto Lima Justificada, con el cual justifican el motín que lo deponen, aparecen estas acusaciones. Dice, bueno, era un depravado, diríamos hoy, depravado sexual, que pedía que le enviaran a las hijas, o sea, lo construyen como una especie de monstruo, ¿no? Y eso une, ese odio múltiple, ¿no?, une a varios sectores que lo bajan, ¿no?, del poder, ¿no? El odio une, puede ser un impulsor de la política, ¿no?, importante. Monteagudo era el que dirigía El Sol del Perú, ¿no?, que era el órgano de la Sociedad Patriótica. Creo que sí, no recuerdo exactamente, pero creo que sí. Y la Sociedad Patriótica se reunía en lo que es el Tribunal de la Inquisición, o sea, al costado del Congreso, ¿no? Eso no sabría decirle exactamente. Porque he visto una edición del Sol del Perú donde dice impreso en la Magdalena, dice, impreso en la Magdalena. Pues tendrían ahí una imprenta, pues, ¿no? Pero las reuniones, que se sepa, no eran en el pueblo de la Magdalena. Hablando de la imprenta, otro elemento clave en la guerra, ¿no?, en esta guerra de opinión. El virrey La Serna, cuando se va de Lima, lleva también una imprenta, se la lleva. Y San Martín, cuando se embarca en Valparaíso, lleva una imprenta. Además de muchos uniformes que pensaba darle a los peruanos que al desembarcar se sumaran a las huestes expedicionarias, ¿no? Ahora, cuando él trae su biblioteca, es su biblioteca que trae, pues, que la viene cargando desde Europa, ¿no? ¿Él la obsequia completa o no? Porque lo que se sabe es que el Mariano José de Arce le devuelve casi como 300 de sus volúmenes, se los devuelve, alegando como que esos ya los tienen o eran de uso militar, ¿no? A mí lo que me sorprende ahí, por ejemplo, que en ese listado de sus libros no aparece una Biblia. O sea, tendría pues una Biblia de uso personal que no la iba a entregar, ¿no? Cosas así. No sabría tendría una biblioteca que no entregó, ¿no? O sea, no entregó todo. Es probable.
hay varios objetos personales de San Martín en el Museo Histórico Nacional, que hoy, gracias o a causa de la pandemia, hay procesos de digitalización acelerados, ¿no? Entonces, en ese sitio están fotografiando objetos y pueden ver en la red, en Instagram del Museo Histórico Nacional, en el Facebook del Museo Histórico Nacional, fotos de estos objetos, el tintero de la Inquisición, o sea, de estos objetos que estamos hablando, que están en ese museo, ¿no? Objetos personales. Un mate de San Martín también. Ay. Hablando, y esto me recuerda también que generalmente se suele como poner en oposición, en confrontación a San Martín con Bolívar, ¿cierto? Sí. Bueno, en su cuarto en Francia, en su casa en Francia, San Martín tenía un pequeño cuadrito con la imagen del rostro de Bolívar. O sea, no es que, eso habla de que lo admiraba mínimamente, ¿no? Si lo tenía en su casa. O sea, sí. Y esa como gorra que usaba era napoleónica, ¿no? Sí. Bueno, hay una... Era la época, ¿no? Era la moda... realmente es que el ejército de Napoleón realmente fue innovador para su época. Entonces sirvió de modelo a muchos otros ejércitos. Sí, totalmente. Tenía los libros con toda la campaña de Napoleón. Sí, de hecho, la Orden del Sol está inspirada en la Legión de Honor. Y también en las órdenes de los Libertadores, de Bolívar, la Orden de O'Higgins que crean Chile. Están inspiradas en la Legión de Honor, que fue anterior, ¿no? Sí. Ahora, su trato con los afrodescendientes. Bueno, el mismo pueblo de la Magdalena era un pueblo donde habían bastantes afrodescendientes, ¿no? Y era un pueblo de indios y afrodescendientes. Y en su ejército tiene 2 divisiones de los libertos de Buenos Aires y otra que son de Mendoza, me parece, que son una buena cantidad dentro de su ejército. Y yo alguna vez leí que los españoles como que consideraban de que la estrategia de San Martín era tenerlos a los afrodescendientes como carne de cañón, ¿no? Pero eso parece ser más una forma de tratar de rebajar su mérito a San Martín, ¿no? De haber ganado por la independencia, ¿no? Sí, bueno, claro, son más que nada opiniones, porque, a ver, fueron efectivamente muy importantes los afrodescendientes en la era de independencia, y mujeres afrodescendientes como María Remedios del Valle es una heroína que fue madre de la patria, capitana, nombrada por Belgrano, que ahora en este año, el año pasado, se está recuperando esa figura como símbolo de las mujeres afrodescendientes que pelearon la independencia. Fueron muy, muy importantes, sí, los afrodescendientes, y de hecho, como comentaba en la exposición, entre las promesas que San Martín había comenzado sobre todo a distribuir a través de proclamas que Cochrane en los bloqueos anteriores a la expedición del 20 había distribuido por la costa, prometía a los esclavizados conceder la libertad, ¿sí? Si se pasaban a luchar por la causa patriota, por ejemplo, ¿no? Entonces era fundamental. Ahora, sobre lo de que era carne de cañón, eso no sé, no lo escuché, pero no sabría decirte. Pero sí que eran fundamentales en la guerra de independencia, los afrodescendientes, en los dos bandos, ¿sí? En los dos bandos. Hay un dato publicado en la colección de Sesquicentenario, que también lo han republicado hace poco, de una compra de una esclava negra, pero es para un tal Cabrera, ¿no? Dice, y eso autorizado por San Martín, compra de esclava para San Martín, ¿no? Eso es un hecho raro, ¿no? Porque que se sepa que él tuviera a su servicio esclavos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que lo que se decreta tanto
la Constitución de Cádiz y lo que decreta después la Asamblea del año 13 en Río de la Plata, y lo que decreta San Martín en el protectorado es la libertad de vientre, ¿no? Es decir, aquellos hijos de esclavos que nazcan después de esta fecha serán libres, pero no abole la esclavitud como institución. Eso es un proceso muy largo. Hay muchos... lo mismo ocurre con la abolición del tributo. En un momento abolen el tributo, por supuesto la mitad, pero el tributo indígena, ¿no? Tienen que después volverlo a instalar, porque no tiene fondos el Estado, pero bajo otra nominación, ¿no? Como contribución, en fin. Bueno, con el tema de la esclavitud, no fue de un día, la abolición de la esclavitud no fue de un día para el otro casi en ningún lugar, pero fue muy gradual, con algunas marchas y contramarchas también, sí. Ahora, en las celebraciones que hubieron, estas que he mencionado, de la batalla de Maipú, de la independencia de Buenos Aires, esas eran unas celebraciones oficiales, no eran muy públicas. O sea, le pregunto, ¿no? Porque ellos no se han seguido celebrando. Perdón, no escuché bien. ¿Podrías repetir? No, o sea, las celebraciones que hubieron, como que celebraban la batalla de Maipú, la independencia de Chile el 18 de septiembre, la independencia de Buenos Aires también, creo, ¿no? Dijo. Esas eran celebraciones oficiales, ¿no? O sea, no eran muy públicas, no eran populares. No, a ver, un calendario que duró muy poquito, porque duró hasta que asumió el gobierno en la Asamblea Constituyente y San Martín renunció y se fue del Perú. Ahí ya dejó de existir ese calendario y la Asamblea, el Congreso Constituyente crea otro nuevo calendario de festejos. Y ahí ya no aparecen estos aniversarios. Porque la batalla de Maipú es el día 7 de abril, ¿no es cierto? Sí. Stephenson, el británico que menciona, habla de esa corrida de toros que hay el día 8 o 9 en la Plaza de la Magdalena, que era una plaza más grande, ¿no? Que la que hay ahora era más grande, pues ahí se han construido en la parte que daba al río, y que ahí hacen una corrida de toros celebrando algo, ¿no? Porque él luego les ofrece ir a almorzar a la casa de campo, a los que habían asistido, ¿no? Yo tengo la impresión que estaban celebrando la batalla de Maipú, porque era fin de Semana Santa. Bueno, fin de Semana Santa como que no se celebra, los españoles celebraban, pues, ¿no? Pero la batalla de Maipú, 7 de abril, como que corresponde. Y a lo mejor en ese almuerzo que hubo, la efervescencia, los discursos, y puede haber salido de ahí la idea de que sea pueblo libre, ¿no? Porque el 10 de abril, ahí unos 2 días después, estaban dando el decreto, ¿no? Es una hipótesis. Puede ser, sí. Habría que ver las fechas tendría que ver las fechas de la creación de ese calendario que leí, ¿no? Ahora tendría que buscar esa fecha, porque quizás es posterior. Bueno, puede ser, hay que ver las fechas, si coinciden, pero lo cierto es que es un calendario que duró muy poquito, muy poco, porque cuando San Martín deja el Perú, concluye el protectorado y también concluye ese calendario, digamos, se cambia luego con el calendario que propone el Congreso Constituyente, ¿no? Aquí, perdón, estoy leyendo en el chat que Juan San Martín hace una pregunta. Te dejó una pregunta. Sí, se fue. ¿Por qué San Martín no pudo convencer a los criollos sobre su plan de monarquía para el Perú a los criollos de Lima? De Juan San Martín, colega, que se tuvo que retirar, por eso escribió en el chat. Sí, colega, querido Juan San Martín. A ver, hay un texto de Chuck Walker sobre la sociedad patriótica, donde examina más en detalle, que tiene unos años ese texto, pero es muy bueno,
ahora no recuerdo, sí, los republicanos eran como más fervorosos en el debate, gritaban más, digamos, que los que estaban a favor de la monarquía constitucional, por un lado. Por otro lado, yo creo que las medidas de Monteagudo, de expulsión de peninsulares y otras medidas impopulares, y cierto recelo contra la figura de San Martín, que algunos sospechaban que podía pretender coronarse, que no era así, pero bueno, circulaba ese rumor. Yo creo que todo eso contribuyó a socavar ese proyecto y a que se impusieran los republicanos, sobre todo Sánchez Carrión, ¿no? Los que terminan ganando. Un poco también por oposición y además, fíjense que desde el punto de vista militar no le estaba yendo muy bien a San Martín, entonces también tenía muchas críticas. Entonces, todo eso le jugaba en contra y se llevaba puesto, creo, también su proyecto de monarquía constitucional para el Perú. Bueno, creo que eso es la... Alcibiades. Bueno, felicitar a Pablo, muy bonita su exposición. Muchas gracias. Y lo referente a Ramón, en la Iglesia Católica tenemos fechas fijas y fechas movibles. Normalmente Semana Santa puede haber coincidido, ¿no?, con esa celebración que tú estás manifestando. Por lo demás, muy complacido, Pablo. Nos ha dado bastantes luces, cosa que no conocíamos nosotros. Es otro ángulo el que tú has tomado, político. Sí. Y referente a las patricias, hace poco, como comentábamos ayer, se inauguró, pues, y no se sabía, había 88 patricias, a cuál escoger para hacerles su gusto, ¿no? Es muy interesante, sí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todas, a todos. Tengo otra consulta. Sobre el estatuto que se aprobó en el Congreso chileno, ¿no? El estatuto que supuestamente tenía que seguir San Martín. Ese estatuto fue así, o sea, esa historia que San Martín como que se dio como que no había leído el estatuto y simplemente hizo lo que mejor le pareció. A ver, concretamente sobre esto que mencionas, no te puedo decir, lo que sí te puedo decir que el ejército de los Andes, digamos, que cruza la cordillera, llega un momento en donde empieza a funcionar como ha estudiado un especialista en la guerra, que es Alejandro Rabinovich, empieza a funcionar como en forma autónoma, porque corta los lazos con Buenos Aires. Cuando en Buenos Aires hay conflictos internos, el gobierno del directorio en Buenos Aires le pide a San Martín que vuelva con ese ejército que armó en Mendoza para ayudarlos, ¿no? Y San Martín se niega. Entonces ya como que corta, desobedece, ¿no es cierto? Desobedece en el año 20, desobedece al gobierno central de Buenos Aires y está con un ejército que, de nuevo, los reúne a sus oficiales y hace que renuncia para que lo elijan, para que le pidan que no renuncie. Es decir, siempre San Martín está buscando el consenso de la voluntad popular, ¿no? Él no quiere imponer nada, entonces en esa reunión los oficiales lo eligen o lo reeligen, lo confirman como general al mando de ese ejército, que va a depender y va a ser financiado de ahí más por el gobierno de Chile. Y una de las cláusulas o de las órdenes, digamos, que tenía San Martín en la expedición libertadora era que no iba a instalar un gobierno propio, él tenía que ganar la guerra. Pero bueno, en ese sentido hay versiones que dicen, bueno, que no hizo caso a ese aspecto, pero por otro lado fue un aspecto que no podía dejar de considerar, porque para ganar una guerra tiene que haber una estabilidad política y una cabeza funcional, en fin, ¿no? Pero bueno, sí.
Hay muchos Muchas- estudios. Sí, Sí, muchas gracias, doctor Pablo Osterman. Digamos, a nombre del Patronato Cívico-Cultural de Pueblo Libre, Sí. agradecerle por esta clase magistral que nos ha dado y nos ha dado nuevas luces sobre el protectorado simbólico que tuvo San Martín acá en Pueblo Libre, en el Perú. muchísimas gracias a ustedes por la atención, por la invitación, y bueno, espero que se pueda viajar después de la pandemia de nuevo, contactarme con ustedes, con los vecinos, vecinas de Pueblo Libre. Encantado, digamos, doctor Pablo. Bueno, muchísimas gracias. Doctor, no sé si se ve la pantalla. Sí, ahí veo, muchas Sí, gracias. doctor, queríamos hacerle entrega en agradecimiento a usted por su ponencia de esta constancia a nombre del patronato, por su exposición del tema de la política simbólica del protectorado que nos ha brindado el día de hoy, lunes 13, y se lo voy a hacer llegar a su correo para que lo tenga como una señal de agradecimiento de nosotros del patronato y los vecinos de Pueblo Libre. Muchas Bueno, gracias. Gracias, muchísimas gracias. De mi Gracias. parte también muy agradecido, muy linda la conferencia. Muchas gracias. Adiós. Chau, chau. Gracias. Chau, Chao. chau, gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Un gusto. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.